Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Belnior y bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo de Vampyr. Continuar. Pues curar el daño agravado con la habilidad de autofagia, bebiendo sangre humana. Bueno, pues aquí donde lo dejamos, ¿no? Ship. Decía que tenía que dormir, creo. Sí. Ship. Hola. Más habilidades, más habilidades. Estado de cuerpo, aumenta la salud 50 puntos. Habilidades físicas, aumenta la energía en 15%. Capacidad de sangre, aumenta la capacidad de sangre un 5%. Es incondicional, aumenta la absorción de sangre al usar mordedura en combate un 20%. Este está muy bien. Mordedura salvaje, aumenta el daño de la mordedura. Regeneración acelerada, aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. O sea, pues estas de aquí nos van a venir fenomenal, tío. Pues me voy a dar 50 puntos más de vida. Me voy a dar esta, 5% más de sangre. Me voy a dar esta. Me voy a dar... Creo que puedo a todas. Sí, estos son 300 puntos. Y estos son 300 puntos. Vale. Después ya el tema estará en ir aumentando el esto. Recuperación 3, coste 20. Esto ya 2, fíjate, 2000 puntos de experiencia para aumentar esto. Y esto es que se divide, ¿no? 3 lanzas pequeñas que pueden alcanzar los enemigos. Comparado con la original, el rango y el daño individualizado se ven reducidos. Claro, porque daña a varios enemigos. Y este a uno solo. Ya el máximo son 650, tío. 6000. Y la curación esta, pues me imagino que también podrás meter unas pedazos de curaciones. Utilizas más sangre para curarte al instante y recibes un impulso adicional en la regeneración de salud. 300 de curación, 200 de curación, 100. Y este pierde la obtención de salud instantánea a cambio de una mejor regeneración. Sí, bueno, pero esto te curas por... Se supone que te curas 200 directas, no, 300 directamente y después regeneras un poco de salud. Y esto no te curas, pero regeneras. Bueno, anda, y ahora puedo subir en ciencia. Puedes llevar 3 sueros. Bolsa de cartucho, un 10% más de balas. Uf, son muchas cosas. Hostia, y esto que coño, las defensivas también. Madre mía, pues tendremos que ir subiendo level la noche siguiente. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Vale. Bueno, turno de noche, atiende la puerta. Hola, ¿qué tal? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but...
Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Bueno, una morgue. Donde hay muertos. Eso sí, el aspecto facial, lo que son las expresiones de los personajes, algunas están un poco para allá, ¿eh? Por cierto, no he visitado la última planta, tío. ¿Qué hay aquí, tío? Vale, un mohón para mí, ¿no? Las expresiones son un poco... Porque cuando estaba hablando con ella tenía ahí como si estuviera gruñendo ahí con los dientes, con los labios levantados, era un poco extraño, tío. Pero... accede a la morgue antigua. Vale, bueno, pues vamos por aquí. Sí, esto ya lo he visto, esto ya lo conozco. Menudo harto. Con este no he vuelto a hablar con el tonto coño este, tío. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Quizá tenga razón. Hola. Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Bueno, eso de que eres el tío más duro, vamos, en el capítulo anterior te podía haber reventado. O sea, a ver, tonto coño, no te pongas así que te reviento, eh. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. As long as I'm treated alright, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton, I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Tía, te lo juro que me están What's entrando wrong with the hospital? ganas de Come on, reventarlo, Dr. vamos. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Hostia, te la estás jugando, colega, tío. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc.
I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Bueno, hemos I'll leave conseguido... you for now, Mr. Cox. Hemos conseguido más información del tonto coño este. Accede a la morgue. Qué poco me gusta eso de la morgue, tío. ¿Por dónde se puede ir? Por aquí. ¿Qué te pata? Joder, qué susto me he dado, tío. Y he sido yo el que ha reventado el banco, tío. Madre que parió. La antigua morgue. Frasco de vidrio. Ya están sonando ruidos extraños, tío. No me asustéis, hijos de vuestra madre vampira, tío. ¿Qué suenan ruidos y después no hay nadie? ¿Quién se ha dejado el dinero aquí, tío? Por aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, pues para arriba. Pues Qué raro, tío. Estos ghouls estos de mierda, tío. ¡Reventa la cabeza! ¡Buah! ¡Ah! Toma, tonto coño. Ya que me revienta, tío. Será cabrón. Behavior is similar Muera. to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Hostia, está sonando otro país, tío. Vale, cartuchos de escopeta. Bien, 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 bien. Escopetillas. Cartuchos de escopeta más uno. A ver qué más hay de aquí. Otro que se deja las perrillas. Este está cerrado. Ese directamente no puede acceder. Botellas de alcohol. Bien, bien. This key will surely grant me access to the basement. Vale. Hostia, qué cabrón. ¿Dónde ha salido este? ¿Dónde está? ¿Tu coño? Joder, coño. ¿Dónde va? Voy a. Hombre. Aquí entra. No, aquí no entra. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Vale. Pero que se puede
puede subir hasta arriba del todo, ¿no? Para ver si hay más cositas. Pues hay un reventado aquí. Pues nada, porque esto está cerrado, ¿no? Sí. Pues al sótano. Sí. What the... Cabrón, no me dé un susto, ¿eh? Bueno, perdonad por el pequeño corte que he tenido que hacer, pero me estaba sonando el teléfono y he tenido que ir a cogerlo, tío, lo siento. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, vamos a ver qué tal el sotanito. Hay un pavo. Está el pavo este. Hostia, tío. Cabrón. Al carajo. Vamos ya. Coñe. Hay otro, tío. Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay otro. Esto me ha parecido, no. Hostia, y aquí hay otro. Vale, perfecto. Nada, esto nada. Tú estarás bien muerto, ¿no? Parece que sí. Investigaciones locales, una nueva investigación sobre ciudadanos. Vale, pulsa tabulador. Investiga sobre los ciudadanos. Aquí puedes ver las investigaciones sobre ciudadanos organizados por distritos. Puedes empezar una nueva misión de ciudadanos al rastrearla con el botón derecho. El botón izquierdo, perdona. A continuación accede a tu mapa para localizar. Vale. Faltan ingredientes. Vale. Más dura será la caída y objetivo equivocado. Bueno. Gripe española. Vale. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Pues vamos a investigar. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed.
causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. It's locked, all right. Ah, cerrado. Cuchillo de Liston. Absorción de sangre. Ha conseguido un nuevo tipo de arma para la mano izquierda. Equipala y pulsa el botón derecho para absorber sangre directamente. Ok. Frasco de vidrio. Y por aquí parece que no hay nada. Nena. Algo por aquí. Nada por allí, nada por acá. Parece que aquí salgo, sí. Tía, estos cabrones cada vez son más jodidos de pegar, de matar, tía. Hostias. Hostia. Hostia de millón, tío. Hostia, pero este como coño se teletransporta aquí como si no hubiera un mañana. Eso es un cabrón. Hostia. Ya, pero a este tío no se le puede. Este tío no se le puede tunear, tío. Toma, cabrón. Te cogí. Hostia, venga, tío. No me toques la moral. Hostia, pero este tío es un máquina, coño. Vaya estés. Ya no tengo energía, mierda, tío. No está. Tío, y esa sombra ahí, tío. Tía, es que la sombra hace también ataca, ¿sabes? Cabrón. No, mierda, tío. Oh, venga. Qué fallo. Vale. Vamos a regenerar vida. Hostia, tío. ¡No!
cosa se la ha comido. Mamonazo, tío. Ay. Mierda la sombrita, tío. Cabrón, tío, la... Vamos, que te he visto. Mamón. Por la espalda. Ah, cabrón. Haz el teletransporte, te voy a pillar. Joder. Tío. Ya te he pillado. Ahí te he puesto bien. Vamos, que te tengo ya, mamón. Toma ya. ¡Ah! These skulls can be so La ferocious. madre que lo parió 1000 I'm not veces, sure tío. I can defeat them without becoming stronger. To drink Hostia. blood is so tempting. Madre que lo parió, tío. Ya, pues sí que se están volviendo más fuertes, tío. Eso no, aquí sí. Vale. Hostia, una fórmula enigmática, coño. Aquí puedo fabricar cosas. Sí. Ah, pues vamos a analizar esto, sí. Tratamiento para la sepsis, para la neumonía, tío. Vale, bueno. Por cierto, me voy a curar. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Voy a volver a curar. Porque no me fío de que no haya más bichos. No me fío de que haya más bichos. Hostia, ¿y este nuevo? Coño. Como yo te he dicho, tío. ¡Hola! Hostia, super combo. Vale. Cartuchos de escopeta y balas. Me ha parecido ver uno ahí, tío. Esto ha brillado. Sí, pero no es... Me ha parecido ver uno que ha ido hacia la derecha, tío. ¿A uno o dos? Dos. Joder, tío. ¡Sácatelo! ¡Muere! Vale. ¡Vamos! ¡No! ¿Pero por qué no
amenazado! ¡Golpe! ¡Coño! Reloj. ¿Hay nada más? No. Hostia, pues espero que no... ¿Cómo estoy? Ah, bueno, sí, ya puede haber más bichos. Ya estoy entero de vida, así que... No problem. Vale. A ver. El hospital está hacia acá. Pero esto me... Hostia, que me he metido en la morgue otra vez, tío. Me voy a comer todas las pantallas de carga a vida y por haber, tío. ¿Ves tú? Venga, a ver si voy a ver si voy a estar tonto, tío. A ver si voy a estar tonto. Para ser un vampiro soy un poco monger, tío. Vamos por la calle por si hay bichos. Que también me pueden venir bien para subir de level. Coño, aquí hay cositas. It's locked. Hola, ¿qué tal? Contigo ya abrí, tío. ¿Qué hablo, tío? Estoy todo jodido. 34... Ahora un tratamiento para la agotamiento, coño, tío. Si tengo que subir a mi despacho, tío. ¿Dónde que... Va, a ver, vamos a elaborar. Vale, tiene suficientes ingredientes para elaborar un remedio de estamina para el fatigue. Hola. Remedio de estamina para el fatigue. Vale. Lo fabricamos. Y se supone que ya está, ¿no? Pues no. Hay que fabricar los dos. Pues no. ¿Eh? Tratamiento para el resfriado, tratamiento para el agotamiento. Ah, vale, este es el que tengo que hacer, tío. Y no me, tío, y no me lo puede decir, tío. Bueno, claro, de estamina para el fatigue, tío. No, es que no lo había entendido, tío. Es Span English, no. Para buscar ciudadanos. Ah, hostia, con esto puedo sacar. Puedo ver a quién estoy buscando. Qué bueno, tío. Vale. Imagino que la tía estará arriba, pero con el que quería hablar es con el tips. Creo que está por aquí. No me ha parecido ver que estaba por aquí. Pues estaba arriba. No, arriba está el... Coño, aquí hay un desconocido, tío. Epa, ¿dónde va? Esta no es la enfermera, tío. ¿Dónde coño está la enfermera, tío? Ah, coño, está por aquí, tío. Joder, la que llevo yo encima hoy. Hasta aquí está. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients.
Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Enfermedades. Las enfermedades empeoran la calidad de la sangre de un ciudadano. Usa las medicinas adecuadas para curarlas. Habla con el paciente de la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Enfermedades. Pulsa E para comprobar el estado de salud del ciudadano. Curar a un ciudadano aumentará su calidad de la sangre y te proporcionará experiencia. También mejorará el estado de salud del distrito. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ofrecer remedio. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tratamiento para el agotamiento. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all. Ah, pues este sigue diciendo lo mismo, tío. Anda, vete al carajo, tío. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Eficaz Swansea. Vale, con esto también. Ah, bueno, no, espérate, lo mismo ahora me dice algo. Good evening, Doctor. How is my son doing? Nada. Y nada. Goodbye, Mrs. Goswick. Adiós. Hasta luego, Luca. I will not let you down, my boy. Tengo que ir a buscar al Tips. Este no, el Tips no es este. No, este es el Acroid ese, tío. No, el Tips. Tentación de sangre. No olvides que la sangre de un ciudadano te proporcionará un impulso masivo de experiencia. Busca ciudadanos con un nivel igual o superior a tu nivel de cautivar. Elige sabiamente. Ya, claro. Ni que fuera tan fácil, tío. Tengo que ver dónde está el... El Milton está por aquí. Recuperándose. Está la tía, Dorothy Crane, Aykroyd, Stickland. ¿Dónde coño se ha metido la...? Hay un desconocido, tío, no sé quién coño es. Por eso, porque es desconocido, por eso no sé quién es. ¿Y dónde está el...? ¿Y dónde está el otro médico, tío? Aquí, coño, este. Hola, ¿qué tal? Good evening, Dr. Timmons. Dr. Reed, any good news to share? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Esto que le va a tocar la fibra, digo yo. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to.
Bueno, pues entonces ya está todo hecho, ¿no? Sí. Goodbye, Dr. Tippett. It is the last thing our patients need. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Hola. ¿Qué haces mirando? Está mirando para el lado, tío, de verdad. La negligencia de Tippett. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Tía. Yo creo que asumió un gran riesgo, ¿no? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Ya. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Voy a terminar ahí la misión, pero me ha saltado. A ver dónde. Pues, joder, coño. Siempre da que no es. ¿Dónde está lo de las misiones estas? Estos dos. Círculo social, esta, no, pero no era aquí, tío. ¿Será aquí? Sí, aquí. Decide qué hacer con el doctor Tippett. Cura al doctor Tippett a cambio de su dimisión. Confía en Brana y cura la negligencia del doctor Tippett. Hostia. Hostia. Ah. ¿Y ahora qué hago, tío? Más dura será la caída, tío. Hostia, pues ¿qué decidimos aquí, tío? ¿Qué decidimos aquí? Porque claro, el tío ha cometido una negligencia y ha matado a un tío por el cansancio, pero como bien ha dicho la enfermera, no se pueden permitir el perder un doctor. Me la voy a jugar, tío. Me la voy a jugar. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Vale, Goodbye, investigación nurse. superada. Call me if you need assistance. Vale. Por cierto, he visto que este tiene agotamiento. Y este tenía agotamiento también. A ver si le puedo dar a este el remedio. Hey, Doc. No, era el You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? ¡Ah! No lo tengo. I will see you later. I'll leave you for now, Mr. Cox. Vale, no tengo el tratamiento para el agotamiento, tío.
¿Y cuál es el que tengo, tío? Se supone que aquí es donde tengo el inventario, ¿no? Vale, esto regenera 300 puntos de salud. Eso es importante. ¿Y dónde tengo el...? Aquí, coño, el inventario. Y en el inventario no tengo nada. Medicinas, sueros, tratamientos. Para el agotamiento 1. Pero yo juraría que había hecho 2. ¿Y el otro a quién se lo he dado, tío? Pues vaya, usted ya sabe. Podemos hacer otra misión secundaria. Aquí. Hemos hecho esta y esta y tenemos... Dirígete a la farmacia. Vamos a hacer esta. Vale, vamos a hacer esta. Hostia, 179 metros. ¿What? ¿Y este quién coño, Tú. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taken care of each other since we came back from the front. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Bueno, pues vamos a encontrar al tonto coño este. Aquí no hay, aquí. What? No hay investigaciones en el hospital, no hay investigaciones, hostia. Y el colega este no ha saltado ninguna misión, dice que se ha metido en las cloacas. Es decir, que se ha metido por aquí. It's locked, all right. La puerta está cerrada. Un muelle. Y si se ha metido en las cloacas y no puedo acceder a las cloacas, ¿qué tendré que hablar con alguien o lo que sea? Y si yo no puedo acceder a las cloacas, ¿por qué ese tío sí? O sea, ¿me lo explica? ¿Me lo explica? Pues. Investigación local. ¿Y dónde? Oh, coño, ya estamos, tío. Borrar marcador. Acercar o alejar. A Q o la E. Marcador personalizado. Si yo no le he dado ahí. Ciudadano en peligro, investigación local, pero la investigación local 175, bueno, vamos por aquí. Yo estoy más perdido que la 10-11.
140 metros. Hostia, pues esto tiene que estar en... Aquí hay algo. Hostia, que aquí hay unos tontos coños de estos, tío. Hostia, nivel 11. ¡LOL! Uf. Nivel 11. Yo tengo nivel 6. Joder, está todo el mundo muerto, coño. 66 metros, tío. 50 metros. 47 metros. ¿Qué tengo que ir por aquí? $36 metros, no, será para arriba, tío. No me gusta un pelo, tío. Estos son niveles muy altos, tío. Ahora, otra cosa. 44, 43 metros, 38 metros. Bueno, estamos casi al lado, pero... Sí, hombre. No. Un boss de nivel 16. Venga, va, ya si eso ya mañana nos vemos, amigo. Ya si eso mañana nos vemos. Déjate. Pues esa no la vamos, obviamente esa no la vamos a hacer, tío. Está de cachondeo, tío, ¿o qué? A ver esta. Que esta parece que está aquí al lado. Vale, hay que seguir por aquí. Que nos hemos salido mucho de la zona del hospital. Hostia, es que... O sea, el bicho, un boss de nivel 16. O sea... Coño, qué susto me he dado, tío. Qué susto más tonto. Vale, esto está por aquí. 32 metros, 30 metros. Y ha desaparecido. Tendré que buscar algún sitio habrá para entrar o algo, digo yo. Ah, pues mira. Barra de plomo, placas de plomo. Oh. Vale, tío, anda que... Que no te voy a dar. Ya. Vale, no sé. ¡Combo!
cositas, dame cositas. Vale, hemos pillado cositas. Y ahora... Misión de vigilancia. Cruzamando mando de la guardia de Brightwing. Patrulla de List. Actividad vampírica, hospital, vigilar e investigar. Hace 3 días uno de nuestros reclutas escuchó un rumor sobre la presencia de un vampiro hembra. Un vampiro hembra, tío. En vez de una vampiresa, un vampiro hembra. En el hospital Pembroke. Lo único que sabemos es su nombre de pila, Thelma. Vuestra misión es investigar con discreción y observar cualquier actividad sospechosa relativa a la susodicha chupasangres y en el supuesto comunicárnoslo de inmediato. Y en el supuesto nosotros decidiremos cómo proceder. Vale, con la traducción es un poco como decirte. Y esta misión, esta misión sigue. Es que yo creo que esto ya es irse alejando demasiado de... Tía, eso es un mal nacido de esos, tío. Paso de ir a por él. Esto... Hostia, que es uno de los que llevan escopeta, tío. Uf, y de nivel alto, tío. Y se va para atrás. LOL, qué fallo del juego, tío. ¡Hostia! ¡Puta! ¡Coño, que me ha tirado una granada! ¡Hostia! Hostia. O sea, ya me estoy enfrentando con tíos que tiran granadas y todo. What the fuck. A ver, estos tíos que... Ay, que me den cositas. Cositas lindas. 52 metros, tío. Vamos a ir despacito, tío. Vamos a ir despacito. Esto es un refugio, algo, ¿no? Vamos a ir despacito. Metros, 25, 24. There's more and more of these bloody leeches every night. Aye, and the guards recruit more and more every year. When did you join the guard? 2 days ago. This is my first patrol. Que meterle a ese. Watch it! It's a killer! Hasta luego, Lucas. Hostias. ¿Qué cojones es eso, tío?
Vos, nivel 10. Stay away. Sí, yo me quedo aquí. Para ti me voy a quedar aquí. Ven para acá, Pepe Luis. Hostia. Hostia, pégame acá, tío. ¡Hala! Carajo, ya. Cañía. ¿Qué coño? Sí, hombre. No. Deja. Déjalo ya para mañana. No. Que yo no sé qué coño eres. Hasta luego. Hostia, un puto hombre lobo. No. Deja. Tío, que soy un vampiro, pero recién nacido. Hostia, colega, tío. Sí, hombre, venga, va. Déjalo. Creo que ya he llegado demasiado lejos, tío. Contra los humanos puedo luchar, tío. ¿Qué os habéis visto el pedazo de hombre lobo bicharraco que ha venido? Hostia, me ha acojonado. No, what the fuck. Déjate, tío, déjate. Eso lo vamos a dejar para después. Vamos a completar la misión esta. Vamos a subir de level. Ey. Me ha puesto que podía subir ahí arriba, sí. Ah, que desde aquí puedo entrar directamente en mi eso, tío. Bien. Vale. Bueno, pues... Esto que sigo sin saber que... Ah... Vale. Ok. Bueno, vamos a hablar con el señor este. Y vamos a dar por concluido el capítulo. Si encuentro el despacho del Pepe Luis este. Aquí está. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Qué cabrón, tío. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit.
Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Vaya, pues no. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Pero esta no es la vampiresa. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Sin devorar. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. Oh? My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one?
Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Pues vamos a hablar con el doctor Edgar Swansea. Y ahora sí, ya cuando hablemos con este vamos a terminar, porque... Do you need something, Jonathan? I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened.
You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skull? A Skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Qué bonito lo que me ha contado. We'll see each other again soon, Edgar. Pero si ya he hablado con él. Hola. Do you need something, Jonathan? I have met Lady... She's a fascinating... She told me you've been doing all in your power. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray... We'll see each other again soon, Edgar. Nos hemos quedado bugueados o algo. What? Habla con Harry en el hospital. Ah, vale, tío. Pero está mal. Pone habla con Edgar Swansea y te marca al tío. What? Bueno, pues esto sí lo vamos a ir dejando por aquí. Porque el capítulo si no va a durar una barbaridad. Así que antes de nada vamos a descansar. Vamos a subir, tengo 1800 puntos de experiencia, vamos a subir defensiva, paralizas la sangre del enemigo, dejándolo expuesto. Barrera de sangre, puedes crear una barrera invisible que absorba el daño directo hasta que se desvanezca o destruya. Yo creo que deberíamos de mejorar, vamos a mejorar. Vamos a mejorar un poco. Vale, 100 puntos de salud. Esto ya son 600. Aumentando un poco la salud. Vamos a mejorar este también un poquito. Ah, no, este necesita nivel 8. Vale. Este... Capacidad de la sangre, vamos a subir un 10%. Me quedan 1200. Esto que es la absorción, vale. O sea, son 600, aumenta un 40%. Me quedan 900. Vale. Y 600. Como utilizo mucho el tema este, vamos a meterle ahí. Y este lo podía haber subido, la verdad. Regeneración acelerada, aumenta la regeneración de vida. Bueno, de todas maneras, lo hemos subido ya a nivel 8. No. Confirmar.
La noche siguiente. Eventos importantes del distrito. Todas las noches las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán el estado de salud del distrito. El nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de los ciudadanos. Cuantas más vidas arrebates, peor será el nivel de salud del distrito. Si el estado de salud de un distrito se encuentra por debajo del nivel crítico, se subirá en el caos. Tú decides su destino. Vale, este Pepe Luis se ha curado. Y este habría que hacer un esto para lo del agotamiento. Vale. Bueno, vamos aquí a dejar a Jonathan de Ruiz. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si no estáis suscritos, suscribíos, que ya sabéis que se agradece muchísimo. Compartid el vídeo si os ha gustado. Y, como siempre os digo, un saludito para todos.